Lo primero que tenemos que entender es el proceso de muestreo. Suponemos que tenemos esta señal de entrada analógica que varía con el tiempo. Nuestro proceso de muestreo real va a tener una parte puramente de muestreo y otra parte de retención. En la parte de muestreo vamos a tener una señal muestreada ideal y una señal muestreada real. Vamos a analizar primero la señal muestreada ideal, que viene dada por esta línea roja punteada. Cuando inicia el muestreo se procede a entrar a una etapa de adquisición. La señal muestreada ideal lo que hace es pasar de la señal anterior inmediatamente al valor actual de la señal de entrada. Y durante esta etapa de adquisición lo que se va a hacer es seguir a la señal de entrada. Una vez que termina la etapa de adquisición, se entra a la etapa de apertura. Entonces, en esta etapa de apertura lo que se hace es empezar a mantener la señal constante. Tenemos que recordar que esto es en el ámbito de los milisegundos o nanosegundos, dependiendo de la rapidez del convertidor digital, del convertidor analógico digital. Entonces, este valor de aquí va a ser el valor que se le va a pasar a la siguiente etapa de conversión. Una vez que se abre el circuito para ya no seguir a la señal de entrada, lo que sigue es un tiempo de asentamiento en el que la señal tiene que retenerse. Idealmente la señal de salida toma el valor de la señal de entrada y se mantiene constante, y se debe mantener esta señal constante para que durante este tiempo el microcontrolador pueda tomar los datos y hacer los cálculos necesarios. Ahora, si consideramos una señal un poco más real, podemos decir que cuando inicia el muestreo y empieza la etapa de adquisición, la señal no cambia inmediatamente a ser igual a la de la entrada, sino que tiene un tiempo en el que él tiene que seguir a la señal, pero no es igual hasta que en un punto logra alcanzar a la señal. Esto lo podemos hacer, digamos, la analogía a que se están cargando una serie de capacitores y tenemos que esperar hasta que los capacitores logren alcanzar la señal de entrada. En ese punto la señal se hace como un tipo de enclave, un lock, y empieza a seguir perfectamente a la señal de entrada. Cuando se da la apertura en la etapa de retención, tenemos un pequeño tiempo muerto en el que la señal continúa siendo igual a la señal de la entrada, y hasta después de que termina este tiempo de apertura, la señal intenta entonces mantenerse constante, pero tiene un transitorio debido a los efectos de este switch, por decirlo de alguna manera. Este transitorio tiene un tiempo de asentamiento, y cuando ya llega a asentarse, la señal tampoco permanece constante como sería ideal, sino que por las resistencias y las capacitancias de los circuitos, la señal empieza a disminuir su valor conforme pasa el tiempo. Por lo tanto, se tiene que tener un tiempo máximo en el que se puede garantizar que la señal tiene el mismo valor que de la entrada, pero como podemos ver, siempre va a haber una diferencia entre la señal real y la señal ideal, debido a todos estos efectos que nos estábamos contemplando cuando vimos la señal ideal. Después de que se pasa por este proceso de muestreo, entonces se entra a la etapa de conversión. Para la conversión sí tenemos diferentes técnicas en las que vamos a estudiar unos cuantos ejemplos. El circuito más sencillo de conversión analógica a digital es el tipo flash. El tipo flash, como su nombre lo indica, es el más rápido de todos. Y lo que hace es que tenemos una escalera de resistencias aquí. Cada uno de sus nodos está conectado a un comparador. Esta escalera de resistencias lo que hace es dar un valor de referencia distinto a cada uno de los comparadores. Cuando la entrada analógica después de este proceso de muestreo entra por aquí, se compara la señal con cada una de las referencias de esta escalera, que pueden ir desde un máximo hasta un mínimo. Dependiendo del valor de la entrada, puede ser que estos comparadores den ciertos valores para cada uno de los bits, desde el más significativo hasta el menos significativo. Entonces, las salidas de estos comparadores van a ser 0 o 1, dependiendo de si la señal de entrada es menor o mayor que la señal de referencia. De esa manera podemos obtener todos los bits de manera paralela. Hacemos la conversión de cada uno de los bits desde el más significativo hasta el menos significativo, haciendo n comparaciones todas al mismo tiempo. Tiene la ventaja de que esto hace que el circuito sea sumamente rápido, pero tiene la desventaja de que se necesita mucha circuitería.
y que esta circuitería crece proporcionalmente con el número de bits que se tienen. Una gran cantidad de bits, que es equivalente a una buena resolución, necesitaría muchos comparadores y por lo tanto hace que el circuito sea muy complejo de armar por la cantidad de comparadores que tiene. Por lo tanto, este flash normalmente se usa para pocos bits, vamos a decir que tiene poca resolución. Y la otra desventaja que tiene es, por esta misma circuitería, consume mucha energía. ¿Cuándo se podría usar un dispositivo como este? Pues cuando necesitamos tomar medidas muy rápidas, en el que preferimos darle más peso a la rapidez que a la resolución. Si por el contrario necesitamos una mejor resolución, vamos a tener que buscar otro tipo de circuito para poder hacer la conversión. Un circuito bastante común para la conversión analógico digital es el que se llama de aproximaciones sucesivas. En general, el sistema funciona de la siguiente manera. Tenemos la entrada analógica que viene del proceso de muestreo y tenemos un lazo de realimentación con un convertidor digital analógico que está conectado a la salida de un subsistema de registro y control. Al inicio de la conversión analógico digital, en el registro vamos a suponer que se tiene la mitad de la tensión máxima que vamos a medir. Como en el registro tenemos la mitad del valor máximo, ese es el valor que vamos a tener aquí. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un registro de 4 bits, tendríamos que el valor inicial vendría dado por este valor digital, que es la mitad del total que se puede tener. Ahora bien, aquí tenemos la mitad de Vmax. Si, por ejemplo, la entrada analógica tiene un valor mayor a la mitad del valor máximo que puede tener el circuito, la salida de este comparador va a ser negativa, porque la entrada analógica es mayor que Vmax. Como esta señal es negativa, entonces el circuito de registro y control se da cuenta que la entrada analógica es mayor que la mitad del valor que está aquí. Entonces lo que procede es a convertir los bits a el siguiente valor. Entonces lo que hace es, como es mayor, convierte el bit siguiente a 1 y mantiene todos iguales. Eso a su vez hace que el valor que está aquí cambie a otro valor V2 y el circuito entonces vuelve a comparar. Si la entrada analógica sigue siendo mayor que este valor V2, entonces aquí sigue dando negativo. Como es negativo, este registro vuelve a proceder igual, tiene un 1, 1 y pone un 1 y un 0. Y luego, por la realimentación, esto pasa a ser un V3 que va a ser mayor. Ahora, si la entrada analógica que está aquí es menor que la entrada que está acá, la salida de este circuito va a ser positivo. Entonces, como es positivo, él procede a dejar el siguiente bit igual. Entonces, al final la conversión tiene que ir pasando por cada uno de los bits, cambiando uno a la vez mientras se compara este circuito de realimentación. Vamos a ver ahora el caso en el que tuviéramos una entrada analógica que al principio es menor que la referencia que tenemos en el circuito de registro. Igual que antes, vamos a empezar con un 1, un 0, un 0 y un 0, que es la mitad del total que podemos tener. Ahora vamos a suponer que la entrada analógica es menor que este valor de referencia aquí, que sería igual también a un medio de Vmax. Como es menor, entonces el resultado de este comparador es positivo. Como es positivo, entonces el circuito de registro lo que hace es poner este en 0 y luego cambia este en un 1 y lo agrega y vuelve a comparar. El valor que tiene ahora va a ser un valor V2. Cuando llega aquí, compara si la entrada analógica es mayor o menor que este nuevo V2. Supongamos en este caso que la entrada analógica es mayor. Como es mayor, entonces aquí pone un menos. El circuito de registro y control entonces lo que hace es cambiar este a un 1, porque se dio cuenta que la entrada analógica era mayor, y deja el resto del circuito igual. Y por último, vuelve a comparar este V3 con la señal entrada analógica. Si suponemos que esta entrada analógica todavía es mayor que esta señal que está aquí, entonces esto de aquí vuelve a dar negativo, viene aquí el registro de control y como da negativo, entonces quiere decir que la entrada analógica es mayor y por lo tanto convierte el último bit a un 1.
y ahí termina la etapa de conversión y esto se pasa a la salida digital. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Que aparte del que aumentar la cantidad de bits de este registro de control, no aumenta muchísimo la cantidad de circuitería que se necesita, porque el comparador solo es uno y lo único que debemos que cambiar es la cantidad de entradas digitales del convertidor analógico digital. El reloj es el mismo, el registro es parecido, solo que aumentar un poquito la capacidad. Entonces podemos tener un aumento en la resolución con respecto al convertidor flash. El problema surge en que para tener la salida final de la conversión tenemos que pasar por varios loops dentro del convertidor. Entonces esto hace que estos convertidores sean relativamente lentos. Entonces perdemos velocidad, pero ganamos resolución. Este tipo de convertidor analógico nosotros lo podemos encontrar en los Arduinos. Los Arduinos tienen un convertidor analógico digital que implementa el algoritmo de aproximaciones sucesivas. Por lo tanto, es bastante utilidad entender cómo funciona este circuito. El último circuito que vamos a analizar es el del Dual Slope Integration. Entonces, este lo que hace es tener un integrador y vamos a analizar dos pendientes, uno de carga y otro de descarga. Vin me va a representar la entrada analógica y vamos a tener una entrada de referencia que va a tener signo contrario a Vin. Como en el caso anterior, la salida digital no va a tener el resultado final inmediatamente, sino que va a tener que pasar por una serie de ciclos para poder encontrar el valor de esta entrada analógica y convertirla a digital. Al inicio vamos a suponer que este capacitor que está dentro de este circuito integrador está descargado y tenemos un comparador. La lógica de control va a ser lo siguiente. Vamos a tener dos etapas. La primera etapa va a tener un tiempo fijo en el que vamos a conectar Vin a este integrador de aquí. Entonces el integrador lo que va a hacer es empezar a cargar este capacitor, como se ve en esta figura de aquí. Él empieza a cargar durante un tiempo fijo hasta que se termina este tiempo, T1. Si la entrada analógica hubiera sido menor que en este caso rojo, entonces la salida, el valor final de la tensión hubiera sido menor que en el caso de que tengamos una entrada mayor. Nosotros debemos calcular bien el valor de estas resistencias y estas capacitancias de manera que con la entrada máxima pues se llegue al valor máximo que nosotros esperaríamos. En la siguiente etapa, después de que se cargó el capacitor, lo que se hace es desconectar la entrada analógica y se conecta a la entrada de referencia negativa. Entonces eso lo que va a hacer es empezar a descargar el capacitor. Y aquí no tenemos un tiempo fijo, sino que lo que sabemos es que dada esta tensión de referencia, que tiene que ser bastante constante, nosotros sabemos que la pendiente va a ser relativamente constante, tomando en cuenta el resto de circuitos. Si dura mucho en descargarse, sabemos que el valor de la entrada analógica fue grande, y si dura menos, sabemos que el valor de la entrada analógica fue menor. Entonces lo que hacemos es tener un contador que divida estos tiempos en ticks, y lo que hacemos después es contar los ticks, y cada uno de esos ticks me va a representar un valor diferente digital. Entonces nosotros esperamos, hacemos tick, entonces él pone un 1 0 0 0 0. En el siguiente tick le suma un valor a eso, en el siguiente tick le suma otro valor, y sigue continuamente hasta llegar al valor final, cuando la tensión vuelve a ser igual a 0. En el momento en que la tensión vuelve a ser igual a 0, la lógica de control descarga completamente el capacitor y la salida del comparador va a ser igual al valor digital. Lo que logramos aquí es que midiendo el tiempo podemos calcular el valor digital. Pero igual que antes, que pasar por varias etapas antes de encontrar el valor final, y contrario al circuito anterior de aproximaciones sucesivas, no sabríamos exactamente cuándo vamos a tener el valor final. Podemos estar entre un mínimo y un máximo de tiempo, pero no sabemos exactamente cuánto va a durar el convertidor en convertir la señal analógica. Eso es una de las desventajas, pero otra desventaja es que podemos aumentar la resolución sin necesidad de
aumentar sumamente la parte digital, la parte de circuitos, sino que simplemente tenemos que cambiar la lógica del contador para así aumentar la cantidad de bits. Muchos convertidores analógicos digitales de este tipo, la salida digital no tenemos varios patitas, cada una representando un bit, sino que mandan este valor digital en un formato predefinido de un bus. Puede ser tipo I2C o algún otro bus de comunicación entre circuitos, y por lo tanto la lógica se disminuye muchísimo más porque no tenemos que aumentar la cantidad de patitas en el chip, aumentando la cantidad de bits, cosa que no pasa con el tipo flash. Y con esto concluimos la clase sobre convertidores analógico digitales. Existen otros tipos de convertidores analógico digitales. Por ejemplo, podrían ustedes buscar más información sobre el tipo pipeline y podrían buscar también más información sobre otro tipo de convertidor que se llama delta sigma. Esto quedan para que ustedes busquen más información y profundicen un poco más en este tipo de circuitos.